Radio La Nueva República presenta su programa Hemisferios, todos los miércoles de 9 a 11 de la noche, con Marta y Ulises. Un programa de crítica y análisis político, acompañado de interesantes reflexiones sociales, económicas y culturales. Todo desde un pensamiento independiente. Hemisferios, con Marta y Ulises. Solo por Radio La Nueva República. La democratización de la palabra por una nueva república. Muy buenas noches, señoras y señores, damas y caballeros. Nos encontramos una vez más aquí en su programa Hemisferios por la Nueva República. Gracias a Mona Lisa y a Molotov y a ustedes también por habernos esperado una vez más tanto tiempo para aparecer otra vez aquí de nuevo en este espacio que amablemente este gran medio alternativo nos presta para reunirnos con ustedes y comentar temas trascendentes acerca de la política, la sociedad, la cultura y demás asuntos de nuestro país y, cuando se puede, también de nivel internacional. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, repito, por habernos esperado tanto tiempo. Ya saben que cada vez que podemos, mi compañera Marta y yo, cada vez que nos lo permite la vida, que tan difícil está en este momento, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, pues venimos aquí a compartir nuestras ideas para generar un poquito de aporte en lo que es la formación de la opinión pública, para aportarles, aunque sea un poquito de algo que les sirva para poder pensar y reflexionar sobre lo que se debe en este país y en el mundo en general. Hoy es 15 de mayo del 2019. Felicidades a los profesores y maestros, a nuestro gran magisterio nacional, a todos los profesores que, digan lo que digan algunos, entregan su vida sin necesidad de ser castigados para que hagan su trabajo, a todos los que llevan este país adelante, echando sobre sus hombros el peso de una labor tan noble como la educación. Aquí les mandamos un abrazo y muchas felicidades a todos, y también, pues, aquí en la Ciudad de México y en varias partes del país, una felicitación a todos nuestros compatriotas porque acaba de llover y esta contingencia ambiental parece que se calmó un poco, parece que se niveló un poquito después de la gravedad que llegó a alcanzar en las últimas horas y en los últimos días. Bueno, pues esta lluvia bastante fuertecita que aquí en la Ciudad de México ha caído, espero que también en otras partes del país haya caído lluvia. Y pues esto nos va a ayudar bastante en el asunto de los incendios y también en el asunto de la reducción de los gases y elementos químicos tan nocivos que están en este momento rondando en nuestra atmósfera. Mañana se suspendieron las clases en la mayoría de las instituciones educativas de la Ciudad de México, por lo menos, pero bueno, yo creo que ya el viernes vamos a estar en condiciones, si siguen así las cosas, de regresar. Entonces también felicidades a todo el país y al Valle de México por esta lluvia que nos regresa un poco de tranquilidad y un poco de oxígeno literal a esta ciudad y limpia un poco la atmósfera. Y bueno, pues también saludo a nuestros compañeros del chat de la Nueva República. Aún no podemos estar con ellos, pero les mandamos un abrazo, y a todos aquellos que nos escuchan y nos apoyan a través del internet aquí en esta grabación en vivo el día de hoy, 15 de mayo del 2019, y a todos aquellos que día, tarde o noche nos van a escuchar en las retransmisiones y también el podcast que mi compañera Marta, ingeniero en jefe, tiene a bien a subir cuando terminamos el programa. Unas horas después, un día después, ya pueden encontrar la grabación completa de este programa y de este análisis. Y no me queda más que saludar y también darle la bienvenida a la que, repito, es la ingeniero en jefe, analista, y también en el micrófono, mi compañera Marta Lilia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Ulises. Buenas noches a todos los que nos escuchan. Gracias a la Nueva República por permitirnos estar aquí en este espacio. Pues sí,
qué bueno que ya llovió, estaba muy difícil la situación, casi respirable, casi invivible, ese calor horrible y bueno, la contaminación que no nos dejaba. Me enviaron un artículo de RT donde el mexicano que ganó el premio Nobel de Química dice que bueno, fue una situación excepcional, nunca se había dado por los incendios y el calor causado por el cambio climático. Se unieron las dos situaciones, las dos contingencias, cada una emite sustancias distintas, una por el ozono, otra unas partículas PM, no sé, muy bien, PM16, un nombre. Y bueno, las más peligrosas son estas y son más peligrosas todavía que las del ozono, son las de los incendios forestales. Y pues bueno, parece que por fin llovió un poco, esto puede mitigar algo. Él señala que el doble no circula, que no sirve de mucho. Yo supongo que algo ha de ayudar, pero pues que no, él dice que no tanto, pues esperemos que la lluvia sí, esperemos que todo esto mejore, Ulises, porque pues sí estuvo muy, muy difícil. Muchos temas. Bueno, sí, antes permítame presentar la canción con la que iniciamos, porque hoy la selección musical me tocó a mí, y pues decidí empezar con una canción de Aaron Carl Ragland, un músico ya fallecido en 2010, pero que como ven era muy bueno en este asunto de la música electrónica, compositor, cantante, ejecutante de la corriente underground europea de la música electrónica en muchas vertientes, y acabamos de escuchar para entrar en calor esta canción sabrosa, un poco lounge, bastante sensual y con un ritmo muy exquisito que tenía el señor fallecido, repito, en el 2010, pero escuchamos la canción Sky de su disco, permítanme tantito que la tengo, de su disco Unclosed del 2002. Y pues aquí tenemos a Aaron Carr y un poquito de música electrónica suave y atmosférica para entrar en los temas. Marta, que como siempre son tantos que se nos juntan que pues tocaremos los que podamos, ¿no? Así es, y pues muchos temas, Ulises, por dónde empezar, quizá por ser el Día del Maestro, lo que primero toca sería todo lo sucedido con la reforma educativa, que hoy se aprobó ya por las legislaturas, la reforma constitucional, que supuestamente abroga la de Peña Nieto, como dice AMLO, pero pues parece que hay muchas voces distintas que señalan que esto no es cierto. Entonces, pues creo que es algo que debemos analizar y tratar hoy en Hemisferios, Ulises. Así es. Pues mira, este asunto de la reforma educativa parece que de alguna forma, Marta, se está acabando. Hasta donde yo me quedé estaban en proceso ya, está en proceso la aceptación por parte de las legislaturas de los demás estados, siendo 17 los mínimos que se necesitaban para que proceda al Congreso la ley, la reforma, y parece que ya está aceptada, ¿no? Sí, hoy ya se aceptó, ya está promulgada. Ya se aceptó, hoy. Pero como habíamos dicho, creo que en el programa pasado, hace no sé cuánto tiempo, perdí la cuenta, todavía falta una fase que jurídicamente es muy importante, porque en esa fase las leyes secundarias o reglamentarias u operativas son las que van a dar muchos detalles que cambian cosas importantes en la forma de implementar y llevar a la práctica una ley o un conjunto de leyes, con todos los artículos que se incluyen. El asunto y el debate respecto a esta reforma era que ninguno de los dos bandos de la discusión o de los dos bandos interesados, de las dos facciones políticas que son protagonistas en este debate, en este enfrentamiento, habían quedado completamente satisfechas por una reforma que primero en la versión de Andrés Manuel López Obrador o del Ejecutivo parece que revertía muchísimas cosas y casi dejaba nada de la reforma anterior, por lo cual la oposición, principalmente representada por el PAN y por el PRI, o por lo menos parte del PRI, ya sabemos que el PRI ahorita está en una labor
ambigua como de supervivencia, pero también como de querer revitalizar viejas políticas, en fin, anda ahí como que nadando entre dos aguas, entre la adaptación al nuevo sistema, como en el caso de la Guardia Nacional, pero también no deja el frente de darle continuidad a las políticas del sistema que representa. Entonces, esta facción más el movimiento ciudadano tenían el interés de darle continuidad a la reforma de Enrique Peña Nieto, a la reforma del gobierno anterior. Y por otro lado, la CENTE y un poco el CENTE, con todas las complejidades que yo requeriría analizar, pero principalmente la CENTE, oponiéndose a esta continuidad que quieren el PRI, el PAN, junto con todos los poderes fácticos e intereses privados que a través de organismos como por ejemplo Red México Educación 2019, que ahorita vamos a ver de qué se trata este movimiento entre comillas, ¿no? La gente oponiéndose a esta continuidad y peleando por los derechos de una sólida estabilidad laboral consagrada en la Constitución, que es su mayor objetivo, aunque también ahí está el debate si lo que buscan en realidad es el control de las llamadas comisiones mixtas para decidir el destino sobre las plazas y las carreras de los profesores, que es ahí un motivo de discusión que tenemos que poner en tela de juicio, Marta y querido público, porque habría que ver en la ley hasta dónde esa canonjía tan alegada por los partidarios de la reforma educativa anterior está ligada a otros derechos laborales que sí son completamente legítimos, poniendo el caso de que el manejo de las plazas sea un fenómeno realmente pernicioso, que gente como Luis Hernández Navarro niega que ese sea el verdadero objetivo de la CENTE, poniendo o suponiendo sin conceder que lo sea, habría que ver si el bando contrario, el bando de la reforma peñanietista, el bando de Claudio X González, el bando de la, entre comillas, sociedad civil, que ya sabemos a qué nos referimos con eso, y sus fundaciones y sus representaciones, lo que quiere es cancelar otros derechos laborales legítimos con el pretexto de quitarlo o arrebatarle el control de las plazas, tan supuestamente pernicioso, repito, a la CENTE. Entonces, está difícil porque el resultado de la reforma que fue aceptada no dejó contento a ninguno de los dos bandos, ni a ninguno de los dos sectores, porque los dos consideran que en el artículo 3 y en el artículo 16 quedan ventanas abiertas para que el adversario pueda de alguna manera llevar a cabo sus intereses y ejecutar sus pretensiones en descrédito del otro y en perjuicio del otro, y cada uno alega que representa a México, no cada uno alega que representa los mayores intereses para la educación, y de alguna manera yo creo que en el caso de la CENTE tienen más razón, porque el asunto es que se ha venido manejando que los niños y los estudiantes, los niños cuando se quiere ser más chantajista, cuando este bando a favor de la reforma peñanietista quiere ser más chantajista, solamente los niños o los estudiantes o los educandos son la parte fundamental y el ADN único que se tiene que respetar a muerte, caiga quien caiga, en las discusiones acerca de las políticas educativas. Y esto difícilmente es cierto, porque lo que se tiene que tomar en cuenta es que la educación es un sistema de dos componentes que se retroalimentan y que son igual de sustanciales, igual de importantes e indispensables, que son el magisterio, los profesores, los maestros que imparten las clases y canalizan la educación, y por otro lado los alumnos, y ninguno tendría que sacrificarse en pos del otro, mientras que el bando de Claudio X González y aliados, ¿no?, el bando de la reforma educativa anterior, dice, da a entender o manda el mensaje detrás de una serie de tecnicismos jurídicos, supuestamente pedagógicos, en fin, detrás de una galimatías tecnicista,
lo que da a entender es que los maestros deben de estar en un régimen de excepción y no tienen derecho a estabilidad laboral, porque el maestro tiende de por sí a ser flojo, a ser irresponsable y a faltar a sus obligaciones. Y bajo ese dogma, que todavía no han demostrado, pero que lo dan por hecho, imponen la evaluación punitiva, proponen, dicen ellos, pero más bien impusieron a través del Instituto Nacional de la Evaluación Educativa la evaluación punitiva bajo este presupuesto para también quitarle a los maestros los derechos laborales ganados en un contrato colectivo de trabajo de manera progresiva hasta que queden en un régimen muy semejante a la inestabilidad laboral que reina ahora en todo el mundo empresarial y en todo el mundo corporativo y que también está invadiendo o ya ha invadido muchas de las instituciones públicas. Entonces, en este debate, la ganancia es que la pérdida, digamos, es que la gente quedó insatisfecha, pero la ganancia es que también los personeros del Instituto Nacional de la Evaluación Educativa y la reforma de Peña Nieto, del PRI, del PAN, de la iniciativa privada y los intereses educativos que tienen, también quedó en entredicho. Es decir, lo que hay que ver ahora es tener la esperanza en el horizonte y estar muy alertas para que instituciones como esta organización de expertos educativos llamada Red MX 2019 o Red MX por la Educación 2019, que es una red de expertos que incluso llegaron y lograron meterse al Congreso, ser escuchados en los debates y las discusiones y parece que lograron implantar una agenda para rescatar lo más posible la reforma anterior y sobre todo la evaluación punitiva atacando derechos laborales de los trabajadores educativos o de los maestros, ¿no? Entonces ahí está, Marta, el escenario difícil, el escenario que todavía se está jugando y en donde las leyes secundarias y operativas todavía pueden jugar un papel importantísimo para revertir en la medida de lo posible la reforma anterior. Y si esto, sí, que dicen también otros expertos que no son precisamente los de la derecha, que también están señalando lo del control de las plazas, que si llega a buen término en ese sentido y que el bienestar de los derechos de los maestros y de la carrera docente logre rescatarse en la medida de lo posible, porque también ellos son la otra parte, la otra hélice del ADN educativo son los profesores, y mientras más estabilidad, seguridad y bienestar económico tengan, también vamos a tener una mayor educación para nuestros niños y no como los han venido contando hasta ahorita organismos como este que acabo de decir, de expertos en educación de diversos lados, que lo que quieren es dejar abierto, y de alguna manera lo dejaron, Marta, porque el INE, el Instituto Nacional de la Evaluación Educativa, tiene un sucedáneo, se le logró conceder un sucedáneo, un consejo, un órgano que va a hacer unas funciones parecidas, que también va a meter, tiene un consejo ciudadano en donde se quiere meter la cuchara de todas esas fundaciones que están interesadas en proteger las intenciones de la iniciativa privada con la educación. Entonces, ahí está el debate, aguas con Red MX Educación, porque son los que lograron meter y se congratularon cuando se reventó por parte del PAN la sesión, porque el PAN supuestamente no quiere la antigua reforma, en realidad sí la quiere, en realidad está batallando porque quede lo más posible esa reforma, y pues Marta, ahí está el debate, y ahí está esta madre de todas las batallas que todavía dicen algunos que se va a librar. Bueno, es un tema muy espinoso, la verdad para mí sigue siendo bastante confuso por los distintos signos, las distintas señales que veo por todas partes, lo que leo por aquí, lo que leo por allá. Hay gente muy prestigiada y que con una formación muy sólida, muy profesional y que ha tratado a fondo la cuestión de la evaluación, como es Hugo Aboites, gente muy combativa también que de la CENTE, que no está a favor, pero también veo otros signos que pues no me hacen creer que sea tan
que sea exactamente igual a la de Peña Nieto, como dicen estas mismas personas que pueden ser muy, muy prestigiadas y que yo les tengo muchísimo respeto. Pero por otro lado, bueno, vamos a empezar. Hugo Aboites, por ejemplo, y Luis Hernández Navarro, que también siempre ha sido muy combativo y está a favor de la CENTE, y que, como bien señalaste tú, no está de acuerdo en que se quiera atribuir a los maestros de la CENTE o a la CENTE, a los representantes de los maestros de la CENTE, el querer controlar las plazas, y por eso no están de acuerdo con esta reforma. Ellos mismos señalan, lo han dicho, que AMLO envió una iniciativa y fue mochada porque él tenía muchas otras cuestiones distintas, que fue mochada, donde desafortunadamente este clima de linchamiento que privó durante tanto tiempo, durante ya mucho tiempo por parte de las televisoras, mucho dinero que se inyectó para esto, hablando de la calidad de los maestros flojos, de que quieren controlar las plazas, pues todo esto permeó y en la discusión de la reforma que envió, la iniciativa de reforma que envió AMLO, ha permeado tanto que, pues bueno, hizo esto, que se mochara esta reforma para que estuviera presente esta situación y no pudiera abrogarse totalmente la reforma constitucional de Peña Nieto. Se dice que lo principal fue, ¿por qué no se reformó? Porque totalmente, y no por más que digan lo que sí se abrogó, no puede ser, simplemente por ese régimen de excepción. ¿Por qué no, aunque hay el artículo 16 transitorio, hay que señalar, no es el artículo 16 constitucional, sino ese artículo 16 transitorio, que es un poco ambiguo y se presta para varias situaciones, pero una cuestión es que se hubiera abrogado si la cuestión de todo el ingreso, reconocimiento de los maestros en sus plazas, se hubiera transferido al 123 apartado B de los trabajadores del Estado. No tenía por qué ser un régimen de excepción que estuviera incluido en el artículo 3 de educación. El artículo 3 nada más, siempre antes de la reforma de Peña Nieto, era sobre educación y punto, no se hablaba de ningún derecho laboral. La trampa que hicieron con la reforma de Peña Nieto es quitarlo del artículo 123b de los trabajadores del Estado, que habla de los trabajadores del Estado, para establecer estas condiciones laborales de los maestros en el artículo 3 como un régimen de excepción. Eso cambia todo, porque entonces se permitía, pero antes con la de Peña Nieto estaba muy presente la palabra permanencia. Ahora la permanencia aquí se quitó. Yo creo que eso es muy importante, por más que digan que es igual, que digan que es igual los que están en contra de esta reforma de AMLO, porque ya no está, esta certidumbre ya no es tan fuerte, aunque por más que lo digan, ellos saben que la quitaron, y tan saben que no es igual, que el mismo Luis Hernández Navarro, ahora cuando en su Twitter, en donde dice, es una reforma maquillada, disfrazada, a la que se limaron las púas más espinosas. Al hablar de que se limaron las púas más espinosas, eso cambia todo, porque eso permite, ya da un margen de maniobra distinto, ya no es igual, no es lo mismo que unas púas te estén arañando para poder seguir llevando a cabo tu labor y te estén lastimando, que no estén. Eso es una cosa muy distinta. Hoy escuché una parte de una entrevista que le hizo en Rompeviento Televisión Luis Hernández Navarro a LEP, a un dirigente un profesor, un pedagogo, profesor de la CENTE, muy, muy preparado, lo escuché, y hablan mucho de que parece que es la misma reforma educativa. ¿Parece o es? Al principio dijo parece. Sí va dando una serie de elementos, como este del artículo 3, se habla también de que las normales, por más que digan que las están cuidando, no es así, porque los que los vienen cuidando y reforzando y luchando por ellas son los maestros desde siempre, pero hoy se había dicho que se iba a abrir que habían cerrado la normal del MESHE, y sí se va a abrir y sí va a seguir ahí. Claro que ellos han sido los que han defendido los normalistas, la gente combativa ha defendido a los normales, pero bueno, qué bueno que ya se echó para atrás toda esta situación de irlas quitando. AMLO ha insistido en la preferencia de las normales, así es que no
al abrir y no estar cerrando normales, sino al abrir la que habían cerrado los priistas, Osorio Chong creo que cerró esta del Meche, pues bueno, creo que es una señal distinta, por más que digan que no. También yo veo otros signos, aparte de esto, que como que ellos mismos dicen, que lo que tú señalaste, que se permite que siempre que, aunque ya la permanencia no está ligada a la evaluación, hay sí siguen otras evaluaciones, que ya no es punitiva, pero siguen otras evaluaciones que al ser hechas por un tercero, por ese comité consultivo que tú señalas, puede por ahí colarse la cuestión de la privatización, igual que con la palabra excelencia que se usa en lugar de la de calidad. Puede, pero no es seguro. En la otra sí era totalmente seguro. Todos esos pequeños cambios dan un margen de maniobra que no existía antes. La verdad, también hay otras señales que yo veo. Hoy escuché la conferencia matutina de AMLO, donde hubo una serie de reconocimientos a maestros con bastantes años de trayectoria, más de 40 años de trayectoria. Se canceló un timbre para conmemorar el 15 de mayo con los maestros. Vi cómo trató AMLO a los maestros y cómo lo sigue tratando. Nada del lenguaje agresivo, linchador que se había estado usando durante todo este tiempo. Al contrario, yo no creo que esa sea simulación. AMLO hasta ahora en ese tipo de cosas nunca ha sido un simulador. Se le veía la sinceridad, se le notaba de la gente que estaba ahí, y creo que además se une no solamente lo que yo crea y perciba, sino que también hoy hubo muchas protestas de la CENTE por hoy 15 de mayo por esta reforma, y ya ha habido otras protestas, y también recordemos lo de Michoacán al principio, que habían cerrado unas vías allá porque no les pagaban a los maestros de Michoacán, y por más que le decían que reprimiera, que los quitara, no lo ha hecho. Yo creo que esto, con la actitud que muestra AMLO, es también un cambio muy grande. No los están reprimiendo. Hace rato en Twitter estaban unas fotos de cuando se reprimieron a los maestros en el Zócalo, terrible, y esto no ha sucedido. Eso yo creo que también debe verse. Y te digo, me llama mucho la atención que diga este hombre, Luis Hernández Navarro, tan combativo, que limar las púas, que esta reforma limó las púas más espinosas. Eso es un cambio, no solo es maquillaje ni disfraces. Limar las púas para que ya no lastimen, yo creo que hace que se pueda pasar y avanzar. Yo creo que es bastante, bueno, aunque no suficiente. Yo también no estoy de acuerdo en que no se haya abrogado totalmente, se haya quitado del régimen de excepción donde se puso a los maestros, se colocó a los maestros con el artículo 3. Me parece que no. Lo malo es que privó este clima de linchamiento, toda esta cuestión, y pues no podemos olvidar, está Mario, una parte de Morena también, yo creo que no luchó como debería para que la iniciativa de reforma que envió AMLO fuera respetada más de lo que se respetó. Desafortunadamente me dicen que este instituto, este organismo, este consejo consultivo que quiere estar formado por estos expertos que se creen, bueno, los dioses, y que se creen que son los únicos que saben sobre educación, pues parece que hay personas ahí que forman esta red que tú señalaste, que están contentas, están festejando, igual Marta Tagle de Movimiento Ciudadano, y eso pues no habla muy bien, pero creo que los maestros de la CENTE, los combativos, las leyes reglamentarias tienen un gran margen, bueno, no sé si un buen margen de maniobra que deben aprovechar. Y pues bueno, pues veremos. AMLO también señaló hoy en la conferencia que se va a reunir el lunes, y hay una cita para reunirse con los de la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Estado y con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado después en la tarde. Parece que aceptaron, van a ver, y pues bueno, esperemos que esto sea fructífero, que esto ayude a que en las leyes reglamentarias todos estos posibilidades, todas estas ambigüedades se utilicen para mejorar estas condiciones y esta reforma que desafortunadamente no vemos que esta parte de Morena que no ha ido, Mario Delgado alguna vez estuvo a favor de Claudio X González en la reforma de Peña Nieto, y estaba este hombre X González congratulando a Mario Delgado. Ahora supuestamente están en contra, pero pues parece que no defendieron como debían la reforma. Había otros también,
al final está Esteban Moctezuma en la Secretaría de Educación Pública, que pues bueno, sabemos que también muy de izquierda, y está trabajando la Fundación Azteca tampoco ayuda mucho, ni modo, son las alianzas que tuvo que establecer AMLO para lograr otras situaciones que, bueno, ya hablaremos de ellas al respecto, que están funcionando y que nos parece que van por buen camino para cambiar todo este desastre del neoliberalismo impuesto por el PRI y el PAN. Pero bueno, sí falta mucho, no es lo que quizás se hubiera esperado, pero tampoco creo que sea igual. Ellos mismos lo están diciendo, no es igual. Ahora, Marta, con esto de Esteban Moctezuma y con Mario Delgado, de estas alianzas, sí puede ser que estén funcionando así como un equilibrio de fuerzas, que son caballos de Troya neoliberales que se insertaron para responderle a la agenda del anterior sistema, no del anterior régimen. No del anterior sistema, porque no estoy muy seguro que hayamos cambiado de sistema, pero sí del régimen anterior. O también puede ser que todos sean argucias y estrategias elípticas legislativas para poder llegar precisamente a que las leyes secundarias se rescate lo más posible de la iniciativa del Ejecutivo, que es mucho más afín, como Luis Hernández Navarro tuvo que reconocerlo también, con las intenciones y las luchas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, independientemente de que se peguen o no a miembros del CENTE o sectores del CENTE, que también están en esa ambigüedad, yéndose con el ganador y también, por otro lado, luchando por intereses de una reforma que ellos en su momento apoyaron, porque ellos apoyaron a través de Lester Gordillo la reforma de Enrique Peña Nieto. Así es, Ulises, hay que entender que también es una postura de Luis Hernández Navarro. ¿Sí estás ahí, Ulises? Perdón. Sí. Es una postura de Luis Hernández Navarro bueno, la postura de Luis Hernández Navarro ya la hemos criticado también, no sobre este tema, sino sobre otros, en las campañas. Incluso hicimos un programa de hemisferios donde cuando decía que mejor anular y que AMLO iba a hacer lo mismo, pues bueno, fuimos desenmarañando cada uno de sus argumentos y pues bueno, no estamos de acuerdo con él. Y bueno, como bien señala Blog Mexicano que nos está escuchando, muchos saludos, muchas gracias. Este señor pues ya dice que hace poco un tuit soltó que AMLO es lo mismo que el PRI. Ese tipo de situaciones, por favor, o sea, no, es la evidencia. Mira, en su momento lo estuvo apoyando a regañadientes, se discreció durante la campaña, Eso sí. Sí, eso sí, pero también no podemos obviar toda la animadversión que también le tiene, porque él va por otra vía, tiene otra ideología y pues está bien. Y como bien señala también alguien que no sé si nos escuche, pero sí mandó un tweet por la entrevista que yo envié de Luis Hernández Navarro con este señor de la CENTE, y para ver si hay alguien que tenga otros argumentos, y me dice muy bien, porque la verdad para aprender la realidad necesitamos varias fuentes y alguien que punto por punto nos dijera, o un debate de lado de alguien con la SEP, con un representante de la SEP, que contraargumente. Nos dice este señor Errorname 09 que él cree que este será un programa similar con un representante de la SEP que contraargumente o acepte lo que se señala aquí, porque ese programa solo da una versión que, aunque puede ser la verdadera, la audiencia no puede contrastar, y tiene toda la razón. Para poder aprender la realidad, medio aprender la realidad, porque como ya sabemos, Ulises, eso es muy difícil y nada más medio se puede por nuestra condición neurológica, nuestra estructura neurológica, sabemos que medio se puede, pero para esto, para poder tener una síntesis aproximada de la realidad, necesitamos varias fuentes, varios contraargumentos, argumentos, que haya contrastes, y pues aquí no los tenemos muy bien. Y bueno, esta es una situación que sí se tiene que tomarse en cuenta, como un artículo de Aboites o varios artículos de Aboites que he leído, y bueno, pero también otras señales que yo veo, otras cuestiones que yo he percibido. Entonces, pues bueno, esperemos que seguir analizando este tema, investigándolo, y pues para tratar de aclarar y ver también qué sucede con las leyes reglamentarias, que creo que eso es básico. Y que yo creo que la conclusión de toda esta complejidad, yo estoy de acuerdo que la complejidad, un saludo a Errorname, frecuentemente nos vemos ahí en Twitter, un abrazo,
pero hay que acordarnos que dentro de toda esta complejidad que nos abruma sí puede haber momentos de síntesis y pueden ser confiables siempre y cuando provengan del mejor análisis que podamos hacer, ¿no? Porque, bueno, el debate y el contraste de las ideas no lo podemos hacer en todos los espacios. Espacios que... No, él se refiere... John Ackerman, no, él se refiere... Que de repente llama a debatir a... No, es que él se refiere a la entrevista que yo envié en Twitter sobre que hizo Luis Hernández Navarro a la otra persona, y dice que se requeriría otra entrevista similar con alguien de la C para ver qué dice a este señor que está en contra de la reforma. Sí, totalmente de acuerdo en ese sentido, ¿no? Y lo que sí podemos dar como una síntesis es que sí va a ser un campo de batalla el asunto de las leyes reglamentarias, Marta. Tú lo sabes, eso sí lo podemos discernir con claridad. Sí. Y esperemos que se rescate bueno... Sí, aquí te escucho. ¿No me escuchas? Bueno. ¿No me escuchas, Ulises? Aquí te ves conectado. Bueno, sí, perdón. ¿Ya me escuchan? Sí, te escuchamos, no te habíamos perdido del audio. Sí, y bueno, pues es el campo de batalla. Yo creo que eso sí podemos sacar como conclusión, y que se rescaten los derechos laborales de los profesores, que es lo que yo creo que sí es del interés nacional. No es del interés nacional que los profesores sean evaluados según un conjunto de expertos en educación, que por cierto, no por ser expertos en educación, no están lejos de ideología, de sesgos subjetivos, de sesgos ideológicos, de dogmas ideológicos, que saben revestir muy bien, pero que son fáciles de encontrar, ¿no? En fin. No, y simplemente recordar, como bien dices, no son neutrales, por más científicos que sean o por más expertos, no son neutrales, nadie es neutral. Y bueno, ¿cuántos expertos todos los expertos que nos han llevado a este desastre neoliberal desde hace tanto tiempo, ¿no, Ulises? Así es que, bueno, ya hay toda una andanada de otros expertos o de los mismos expertos para decir que ese desastre solamente está en tu imaginación, Marta, pero hablaremos después de música, ¿te parece? Sí, vámonos a música. Sigue escuchando Hemisferios con Marta y Ulises. Solo por Radio La Nueva República. Bueno, querido público, pues escuchamos una canción que muchos de ustedes seguramente reconocieron. Se trata de Dreams, de la banda Cranberries. Solamente que esta es una versión de una chica llamada Lisa Ann, de origen georgiano, que hizo este arreglo que a mí me gustó bastante porque la convierte prácticamente en otra canción, la hace mucho más atmosférica. En fin, hizo una canción que a mí en lo personal no me gusta, me gustará bastante. Y por eso la quería compartir aquí en Hemisferios, esta versión de Dreams de Cranberries, pero en la voz, la guitarra, la composición, no la composición, pero sí el estilo y la modificación que le hizo Lisa Ann, una cantante y compositora bastante recomendable, ¿no? Así es, muy bonita la versión, la verdad a mí también me gustó muchísimo. Y pues bueno, ¿con qué otro tema seguimos? Hay tantos que bueno, creo que ahora te toca a ti escogerlo. Pues no sé. Tenemos un poco al azar y tenemos, por ejemplo, está el tema de la refinería, el tema de la famosa macroeconomía que no nos favorece, que van un poco de la mano, y el tema de, pues no sé si tocarlo o no, Marta, porque pues es un poco kitsch esto del señor Víctor Trujillo y el exabrupto, que tiene ciertas aristas interesantes y se le ve desde el punto de vista de la manipulación mediática, como nos gusta aquí en Hemisferios. En fin, pues no sé, primero las damos. Pues si quieres el de Broso, porque lo importante de este tema es el que sigue manifestándose ese coraje, esa animadversión, ese incluso odio que tienen por las conferencias matutinas y por cualquier persona que hable bien de AMLO en esas
conferencias, porque este señor Víctor Trujillo se puso a despotricar diciendo, bueno, perrada le dice a todos, pero diciendo que los que seguimos a AMLO somos, comemos mierda, somos unos ignorantes y que todo esto es un montaje, debido a que el periodista peruano Ricardo Belmont, que también fue exalcalde de Lima, fue a una de las conferencias y tuvo una participación donde, bueno, fue para alabar a AMLO, reconocer lo que está haciendo, reconocer que es un ejemplo en Latinoamérica y reconocer el valor de estas conferencias matutinas, y pues no le gustó a Víctor Trujillo, dijo que por eso es un montaje. Lo curioso es que no lo dijo cuando fue Jorge Ramos a hacer su show, ni cuando fue Pedro Ferriz a hacer su show, ni cuando gente como varios reporteros de Animal Político o de Bloomberg, de una manera bastante grosera, quieren provocar a AMLO, parecen que le disparan balas para que, bueno, habla de manera metafórica, obviamente. Tienen un arma con sus preguntas y quieren que se les conteste en ese momento de una manera muy grosera, y sí, y dicen un tema que parece que le preguntan tanto sobre un tema como el de Venezuela y su posición, que lo acaba de decir, y siguen como creyendo que si le preguntan, va a cambiar la respuesta a la que ellos quieren. Y todo este tipo de situaciones nunca había dicho Víctor Trujillo que fueran un montaje. Qué casualidad, cuando alguien habla de esa manera, defiende las conferencias matutinas, las alaba lo que está haciendo AMLO al decir que al dar pasos o al desmarcarse un poco, aunque sea del sistema neoliberal que habían seguido a rajatabla los gobiernos pripanistas, entonces diga que es un montaje. Y la manera tan rabiosa como lo dijo, ya sé que ese personaje, este señor de Grosso, pues tiene ese modo, pero en esto realmente se veía rabioso, Ulises, y pues es curioso este coraje que le tienen a estas conferencias matutinas. Obvio, pues, bueno, creo que una de las respuestas es que no pueden, como están acostumbrados, como lo habían dicho desde 2006 con sus guerras sucias y sus ataques a AMLO, que se queden totalmente sin contestar, que se queden impunes, que se queden sin una respuesta del otro lado. Y ahora con estas conferencias matutinas, AMLO al otro día, pues simplemente ya con dar la cara, pues ya tiene la mitad de la batalla ganada, porque pues bueno, a pesar de de cosas que pueden parecer terribles, asuntos, columnas de 8, noticias de 8 columnas que pueden llegar a ser mentirosas o descontextualizadas, o verdaderas tragedias irreales como la que sucedió en la explosión de Hidalgo, al otro día da la cara y se presenta y da datos y contesta. Nos puede o no gustar su respuesta, pero está ahí para hacer ese contrapeso, porque pues bueno, el peso de todos esta prensa, estos medios dominantes, que más bien parecen un partido político de derecha por su ideología, aunque sin pasar por las urnas, sin someterse a ningún escrutinio, pues bueno, es demasiado, no solo aquí en México, sino en todos los países, y sobre todo en aquellos donde sus mandatarios han decidido ir por otro camino. Y pues bueno, yo creo que ya con eso, aparte de los datos que brinda AMLO en esas conferencias, simplemente es el de estar ahí, el presentarse, dar la cara con valentía, pues bueno, ya creo que cambia mucho las cosas y eso los tiene pues muy, muy enojados, Ulises. Y dice Grosso que él está ahí no está para aplaudir al poder, sino para cuestionarlo. ¿A cuál poder? ¿Al político nada más? Porque al mediático, que al final es un poder económico, a él se somete perfectamente y nunca veo que lo esté cuestionando, y no cuestiona todo el poder político por igual y de esa manera como lo ha venido haciendo, como ha sido instrumento de las televisoras desde los videoescándalos manipulados y manejados, y que pues supuestamente era una lucha contra la corrupción y que debía exhibirlos, la cruzada personal de Víctor Trujillo contra la corrupción, que pues se quedó en bejarano, porque tú sabes de algún otro más que le haya hecho este tipo de exhibiciones habiendo tantos. Yo no sé si tú me puedas decir alguno más. Él puede argumentar que le mandaron el video, ¿no? Pues, mientras no le manden nada, pues
No tiene eso, nada que bueno, decir. no. Él puede argumentar lo que quiera, pero ya ha salido muchísima literatura al respecto, muchísimas confesiones del mismo Ahumada y de todos esos videos, cuando los que lo rebaten totalmente, como fue todo un montaje, Ulises. Sí, básicamente lo malo de este señor es que las afirmaciones que hace, las afirmaciones que hizo en esa alocución con improperios inusuales incluso para él, bastante inusuales, no solamente no son demostrables, sino que no provienen de ninguna evidencia existente. No son demostrables porque se las arregla ahí para decir que Lord Molecula y otros dos personajes son los operadores de la supuesta simulación, cosa que tendría que demostrar y que no ha hecho, ¿no? Pero aparte de todo, tampoco proviene ni tiene ningún respaldo el conjunto de sus afirmaciones, porque si algo se ha demostrado en las conferencias matutinas de Andrés Manuel López Obrador, es que incluso hay una falta de control tremendo, donde se mete gente a proponerle negocios en lugar de hacerle preguntas, ¿no? Como aquella señora de una empresa petrolera de Texas que le ofreció sus servicios de consultoría. Ese es el supuesto control que hay para personas favorables o periodistas favorables a Andrés Manuel López Obrador, como Jorge Ramos, que se metió incluso saltándose uno de los controles, que lo dejaron pasar nada más por ser quien es, como los periodistas de Bloomberg y Animal Político, que realizan un golpeteo sistemático ante unas conferencias que tienen el riesgo, ¿no? Ese riesgo de que el presidente no puede traer todas las respuestas a la mano, porque un periodista, y eso sí hay que aceptarlo, atendiendo su trabajo, tiene que llegar con preguntas formuladas, trabajadas, e incluso con cifras y datos, para los cuales Andrés Manuel no siempre tiene las respuestas adecuadas y técnicas a la mano. Ese es uno de los riesgos que hay que asumir de este sistema, de esta herramienta, que de ser una herramienta democrática se le quiere hacer ver por parte del poder económico como una herramienta de ejecución fascista, de manipulación fascista, y prácticamente yo creo que no lo está logrando. Es decir, porque esa es la campaña. A eso obedecen este tipo de exabruptos y en ese contexto se tienen que poner. Hay una campaña estratégica para que la opinión pública se convenza de que las conferencias matutinas de AMLO son ejercicios de manipulación demagógica fascista y no ejercicios abiertos democráticos. Y vaya que eso, echarse ese trabajo encima para construir esa visión torcida de la realidad, me imagino que pobres, si han de sudar la gota gorda y han de tener que recurrir a cuestiones como esta. Este señor tiene múltiples razones. Víctor Trujillo, desde que salió de Televisa, no una. Ha andado en medios de internet, en algunos medios de segunda, tercera división. Para nosotros, pues evidentemente eso no es necesariamente malo, pero yo supongo que para él, acostumbrado a estar en el gran circuito de Televisión Azteca, de Televisa, de Radio Fórmula, en fin, de los medios que ya sabemos, pues como para él la Micha, por ejemplo, sí será una afrenta tener que estar rebotando en estos medios sin tener el prestigio y el posicionamiento que antes tenía, y que ahora logra otra vez el tipo verano no tiene la chamba que quiere, y puede ser que aquí lance el mensaje al poder económico, que es el verdadero poder en este país, al poder económico, de decir, aquí estoy y soy capaz de decir las peladeces más descontroladas con tal de hacer quedar mal a este señor. O sea, contra Kant. Pero también hay otras cosas. ¿Por qué sucede esto? Y sucede precisamente porque no quieren que haya, como dicen ellos, Marta, contrapesos, ¿verdad? Sí. No quieren que Animal Político, no quieren que Bloomberg, no quiere que Jorge Ramos, no quiere que ¿cómo se llama este señor el pelón? Pedro Ferriz. Como Pedro Ferriz tenga contrapesos.
Y son autoritarias las conclusiones que se sacan del comportamiento de este señor, que en ningún momento, lo dije por el Twitter, como un irreverente ante el poder, sonó como un autoritario desde el poder. Es decir, sonó con la de una persona en el poder enojada porque alguien se le subió a las barbas. Así sonaba el señor Víctor Trujillo. Ese papel que se quiere poder, no, porque como dices tú antes, el poder económico que es cero, que sigue en marcha aquí en este país y que sigue siendo la voz cantante, ante ese se humilla. Y si no, ve con quién anda, que es otra de sus influencias. Ya me imagino a Denise Dresser diciéndole, ¿sabes qué? No sé cómo le haces, pero tienes que darle una puntada a este señor, tienes que hacerle un ataque muy efectivo. Una señora que, por cierto, trabajaba mínimo de informante para la CIA, ¿no? Entonces, en esas condiciones nos encontramos con que les molesta que haya personas que hagan comentarios favorables de reconocimiento a la labor presidencial, y la conclusión autoritaria que se saca de lo que profirió este señor es que, según el punto de vista de los poderes fácticos, que no están con hambre, que son los más, es que toda voz favorable de un periodista o de cualquier otra personalidad, sobre todo de periodistas, porque es una rueda de prensa, este señor Belmón es periodista, toda voz favorable a lo que intenta hacer un reconocimiento es directamente un montaje. Eso es algo que tendrían que demostrar, que no han demostrado, es solamente una hipótesis que están lanzando y la están dando de manera manipulatoria, arrinconando la opinión pública, la están dando por un hecho nuevo. Lo que les molestó y lo que desató la furia de este señor es que todos los sujetos que están en contra de Andrés Manuel, es decir, que están ahí para criticar a Andrés Manuel, llamémosle de manera amable, para criticar, cuestionar y hacerle observaciones puntuales, no siempre positivas, al trabajo de Andrés Manuel, tengan contrapesos por un señor que se metió y lo reconoció. No tiene pruebas, no ha demostrado nada, ni siquiera está respaldada en evidencia anterior toda su alocución. En fin, es un desastre el señor, pero también es una prueba y un síntoma de las estrategias que se están dando precisamente para descalificar todo tipo de reconocimiento que pueda ser favorable y que pueda impresionar a la opinión pública a favor de Andrés Manuel, porque eso es lo que no quiere. Que si quiere, llega un señor con este prestigio con el que llegó. Oye, Marta, hasta dijo que ese señor no es extranjero, es peruano. Fíjate nada más, como diciendo que toda Latinoamérica somos una masa informe de países bananeros, ¿no? Que es lo que está implícito. Y que entonces que el señor haya vino de Perú no quiere decir que sea una personalidad internacional. Tendría que venir de Estados Unidos, de Europa, para que se le tome como una personalidad internacional. Hasta eso ha llegado. Entonces yo creo que el análisis va por ahí. El análisis que es sintomático de lo que se quiere hacer de manera global por parte del poder económico, que es hacer ver a las conferencias de Andrés Manuel como un ejercicio autoritario y no como el ejercicio democrático que son. Vaya con su irreverencia, que cuando se trata de los países europeos se somete a esa irreverencia y se pone genuflexo, ¿verdad? Se les arrodilla. Adivina quién aparte de Sergio Aguayo, que dice que qué valiente Víctor Trujillo por hablar. Mira, perdón que te interrumpa, Marta, pero ese pendejo de Aguayo, te juro que se lo pidieron, porque no es santo de mi devoción y ya sabes de qué lado más que Sergio Aguayo también, pero tampoco lo ha reconocido nunca por ser comparsa de este señor. A ese su amiga Denise Dresser se lo pidió y se ve totalmente forzado y totalmente artificial lo que puso. Pues sí, porque eso que es muy valiente por haberlo hecho. ¿Valiente de qué? ¿Qué riesgo asumió? Parece burla. Sí, parece burla. ¿Qué riesgo asumió? ¿Qué le va a pasar? ¿Qué se jugaba? ¿Colgarse de Andrés Manuel, como están haciendo muchos, para ver si así tienen audiencia? ¿Eso es lo que se jugaba? Ay, de verdad que da risa. Pero no, adivina otro de sus defensores. Julio Astillero salió a decir que Víctor Trujillo es un hombre... Bueno. Es un hombre culto, cuidadoso y respetuoso, y justifica sus últimos comentarios diciendo que él siempre ha sido así, irreverente con toda la gente, menos con los poderosos, con los que sí les conviene, con lo que sí les conviene estar bien, ¿no?
Y como bien señala el tuitero El Chairo de Chairos, si le pregunta al simulador Julio Astillero, como bien lo señala, porque lo tiene bloqueado, así es que también te tiene bloqueado, ¿verdad? Que le preguntemos si recuerda que alguna vez el culto y respetuoso Víctor Trujillo ha llamado perrada ignorante, que le gusta que le den mierda a los simpatizantes del PRI o del PAN. ¿Alguna vez lo ha hecho? Entonces... Mira, ahí te encargamos eso, Marta, pero aparte de todo, el sujeto, Víctor Trujillo, tiene la coartada, o puede tener la coartada, de que también le dijo muchas cosas a Peña Nieto durante el último tramo del sexenio. Eso no tiene ningún mérito si lo ponemos en contexto, como lo pusimos aquí en Hemisferios todo este tiempo. Peña Nieto se volvió prácticamente una especie de punching bag para que el sistema que representa tuviera el éxito que ahorita está costando tan bajo desmontar. Las reformas estructurales, las políticas económicas, la continuidad neoliberal, eso era lo que importaba. Y Peña Nieto se convirtió en el vaso receptor del descontento social para beneplácito de sus jefes y de él mismo, que no le importaba nada, y criticar a Peña Nieto era signo de inteligencia, de deber, cuando no significaba absolutamente nada. No representaba ningún peligro, no representaba ningún riesgo y tampoco representaba una crítica real a las políticas económicas que llevó a cabo y que ejecutó, sino simplemente a su personalidad y a sus escándalos de corrupción que, comparado a la administración pública que tuvo, no son nada en cuanto a daño para el país. Y eso habremos de reconocerlo. Así que si Víctor Trujillo criticó durante un año constantemente a Peña Nieto por la corrupción, por sus estupideces, por otras minucias, prácticamente eso no quiere decir nada, ni siquiera lo avala como un ser crítico y que jala parejo. Al contrario, lo sigue poniendo como un tipo arrastrado con el poder económico y con los poderes de la llamada sociedad civil, que no es la verdadera sociedad civil de las grandes mayorías que están luchando por sobrevivir, sino esos representantes que se dicen sociedad civil organizados en ONGs y en fundaciones que ya conocemos y que lo único que hacen es defender la agenda de los intereses de la alta iniciativa privada en este país y que por mucho que nos quieran dar a entender, no coinciden con los intereses de las grandes mayorías. Deberían pero no coinciden. Deberían, según el capitalismo, según el manualito del capitalismo, pero no coinciden, y con eso es un arrastrado el señor. Así que no me vengan que porque criticar a Peña Nieto jala parejo, no es lo mismo ni tiene las mismas consecuencias criticar a ese pendejo que criticar a este señor que está ahorita en el gobierno, que no en el poder, señor Víctor Trujillo. Eso es algo que nada más usted, sino usted y toda el ejército de pregoneros del libre mercado neoliberal que están detrás de usted, nosotros no le vamos a creer. Así es, Ulises. Pues bueno, ¿qué te parece si para abordar el siguiente tema, antes nos vamos a música para hacer un pequeño paréntesis? Me late. Sigue escuchando Hemisferios con Marta y Ulises. Solo por Radio La Nueva República. Sigue escuchando Hemisferios con Marta y Ulises. Solo por Radio La Nueva República. Bueno, querida audiencia, acabamos de escuchar una canción titulada I Hear You Now, que es de una colaboración entre el cantante de la banda de rock progresivo Yes, muy famosa y vigente hasta el momento, muy exitosa, y ese estupendo músico electrónico llamado Vangelis, que ustedes recordarán por haber saltado a la fama con el soundtrack de la famosa película Carros al Fuego, de todos ustedes conocida seguramente,
y también por la música de la película Blade Runner, la primera película de Blade Runner. Tiene una amplia producción de música ambient, New Age, electrónica. Es un pionero de la música electrónica, considerado también dentro del rock progresivo. Vangelis ya es un músico que está en un lugar muy alto en todo el mundo, muy reconocido, al igual que el cantante de Yes, John Anderson, que también pues ya está en una posición tipo Salón de la Fama. De hecho, Yes acaba de entrar en el Salón de la Fama del rock recientemente. Él ya no forma parte de la agrupación de Yes, ya tienen otro cantante, pero eventualmente hace presentaciones exitosas también en vivo, con algunos otros ensambles de otros músicos de Yes. En fin, ellos hicieron una colaboración en 1980 llamada, en este momento les digo el nombre, Short Stories, historias cortas. Y esta colaboración de 1980 fue la primera de varios discos que sacaron juntos, cada uno me parece mejor que el otro, y que tenían una mezcla bastante interesante entre el estilo soprano de voz que caracteriza a John Anderson y el estilo de música atmosférica tan característico también de Vangelis. Entonces, para irse dando el programa y para ir relajándonos en esta recta final de Hemisferios, pues ahí les dejamos I Hear You Now con John and Vangelis. ¿Con qué tema seguimos ahora, Ulises? Si querés, esta economía que aparentemente nos está golpeando y que todo es culpa de AMLO o la contingencia ambiental, podemos hablar de la refinería que tanto les está molestando a los adversarios del gobierno en turno. Que yo creo que esos temas de la economía, de esos datos que andan rondando, que dijo el presidente que íbamos requete bien, en su alocución matutina, dio esa respuesta no muy adecuada, y sobre todo con el clima político y la serie de adversarios tan tenaces y tan poderosos que tiene. No corresponde de repente dar a entender algo con una frase es así, irreverente, perdón, pero eso sí lo es. Pero algo quería decir con esto de que vamos requete bien, y yo creo que era de alguna manera una crítica a todos estos fenómenos económicos que sí nos han golpeado, pero que habría que analizar, Marta, de dónde vienen y qué tanto tienen que ver con el gobierno en turno. Y también está vinculado con la minería. Es decir, estos datos económicos que recientemente han circulado y que tienen pues, una efectividad. Es decir, en efecto, la inflación ha hecho que, por ejemplo, el kilo de pollo suba un 25%, que el kilo de aguacate, como siempre, también suba aproximadamente un 20%, y que la vida se encarezca más con ciertos elementos de la canasta básica, que esa creo que está medio estable, no me crean mucho, pero pues ahí está. Tiene que ver lo que está sucediendo económicamente con el gobierno de Andrés Manuel, no tiene que ver, y si tiene que ver, ¿desde qué punto de vista lo es? Porque obviamente lo están relacionando con la incompetencia, lo están relacionando con el se los dijimos, lo están relacionando sobre todo, y aguas con que nos parezcamos a Venezuela, pero no como nos dicen los derechistas, sino como nos dicen los izquierdistas. Aguas con que nos empecemos a parecer a Venezuela, en el sentido en que el gobierno empiece a ser saboteado por intereses que está tocando hacia el interior del país y también hacia el exterior. Y esa es una manera de ver lo que está pasando. Mira, tenemos, Marta, por ejemplo, que la inflación está en un galopante 4.41%. Tenemos, ese digamos que es el dato más preocupante, ¿no? Tendríamos que ver con qué tiene que ver. Que estamos no creciendo al 4%, todavía es muy rápido, Marta, para crecer al 4%, porque es una meta del sexenio del gobierno en turno, y están criticando que se decreció al 0.2%, y ya se está, ese retroceso se está tomando como un fracaso global de las políticas de Andrés Manuel. Esto es totalmente absurdo, ¿no? Y terminemos, se enojaron los inversionistas extranjeros.
tenemos que México cayó 8 posiciones en el índice de inversión extranjera de la famosa consultora de estrategia económica A.T. Kearney, ¿no? Caímos del lugar 17 al 25 porque resulta que a los inversionistas no les está gustando que AMLO esté dando marcha atrás. Fíjense, se están dando cuenta de cosas que a lo mejor nosotros no, porque nosotros lo que aquí vemos, Marta y querido público, es que la reforma energética hasta donde sabemos no se ha tocado. Al contrario, se está aprovechando precisamente para algunas estrategias que tiene Andrés Manuel. Si acaso la reversión de las consecuencias de la reforma venga por donde tú dijiste, que es por el fortalecimiento de Pemex, pero en sí la reforma ahí está y está intacta. No ha entrado en discusión, por lo menos no en el nivel como, y ni ninguno, como la reforma educativa, que sí entró en discusión. Falta la laboral y falta la reforma fiscal y falta la energética, pero ahorita la tocada fue la educativa. La energética ya está. ¿De dónde sacarán estos inversionistas que AMLO está retrocediendo o tiene pensado retroceder en los procesos de privatización energética? Eso es exactamente lo que dijeron, para perder el nivel y el índice de confianza de la inversión extranjera directa aquí en México. Y tampoco les está gustando, según esto, que Standard & Poor's, que es una de las 3 grandes calificadoras, pues le dé una mala calificación crediticia al gobierno. Y otra vez, ¿qué es lo que dice Standard & Poor's? Que el gobierno decidió jugar un papel más activo en las finanzas de Pemex, siendo que Pemex es una empresa sumamente endeudada y dicen que es la petrolera más endeudada. Entonces ahí está, ya está la inflación, ya está el crecimiento que no se ha dado, o sea, en 5 meses no se ha dado el 4%, pero bueno, ya está esta sospechosa baja de calificación y confianza de los inversores, y está pues, la caída de la bolsa, que está en su peor jornada de la historia, o sea, más bien 12 jornadas sin crecer, Marta, pero pues, que tiene directamente que ver con una batalla económica a nivel global que se está dando entre China y Estados Unidos, y la lucha de aranceles que está pues, impactando desgraciadamente por esta economía global en la que todo depende de todo y parece unido, que si lo mueves en un lugar, crea un terremoto en otro. Pues en ese sistema lo que suceda con estas 2 grandes potencias que están en pugna por las relaciones comerciales y por acaparar los mercados internacionales, y Estados Unidos desesperado por mantener la primacía del dólar, pues obviamente que el pánico financiero entra en las bolsas de valores de todo el mundo. Así que por lo menos ahí nos conceden, entre comillas, que bueno, eso no puede tener que ver directamente con el loco de Andrés Manuel, con AMLoco, como le dicen ellos, ¿no? Y ahí está todo esto, Marta, ahí está todo lo que están diciendo, que todo esto es culpa. Esto coincide realmente, es producido parte de las políticas. Hay 2 niveles. Uno, que es la lectura más corta, que es un incompetente, es un ignorante, está rodeado de equipos incapaces, en fin. Y otra, que es una lectura más profunda, más política. ¿Será el costo que estamos empezando a pagar por tener ya ciertas desobediencias a los dictados internacionales de cómo debe ser nuestra economía, Marta? Esa es la pregunta. Pues mira, yo creo que les molesta mucho que AMLO siempre en sus conferencias matutinas, y quizá otros funcionarios de su gobierno, pero principalmente AMLO y también los que apoyamos a AMLO, siempre estemos diciendo que el problema viene de mucho antes y que no se puede resolver ni la inseguridad, ni la falta de crecimiento, ni el declive en la economía por las políticas de AMLO, sino que todo obedece a las políticas neoliberales implantadas en nuestro país desde hace más de 30 años. Les molesta mucho que se diga eso porque señalan, pues ahora tú ya estás trabajando, y ponen ejemplitos de que, si yo llego a un nuevo trabajo y no lo hago bien, le voy a echar la culpa al anterior de lo que hizo, y así, ejemplitos de ese tipo que ni vienen al caso, porque no es lo mismo gobernar un gran país de más de 120 millones
de personas y haberlo gobernado además durante más de 30 años con una política que ha demostrado ser evidentemente saqueadora, que no le ha hecho bien a nadie. Hay una tendencia ahorita en Twitter que llama no soy de izquierda porque, y ahí están como locos todos los bots y toda la gente y todos los que se ponen de acuerdo de la derecha para decir por qué no soy de izquierda. Una dice porque el socialismo genera utopías y lo único que y tiene utopías que solo terminan en distopías. Bueno, el capitalismo ni siquiera tiene utopías, todo es una distopía y acaba en distopía y sigue siendo distopía porque, bueno, no se ve que la humanidad vaya por otro camino ante este sistema implantado donde la mayoría de los recursos de la humanidad han sido transferidos a menos de 1,000 personas. Perdón, Marta, que te interrumpa con respecto a lo que dice esta persona, de la cual no vamos a decir el nombre para no estar inflando aquí su... Ay, no, ni siquiera yo lo leí, ni siquiera me la sé, Ulises, ahí lo vi pasar. No, para nada. Pero, como dice Jameson, ¿no? El mercado es tan utópico como lo pudo ser el Estado en algún momento. Porque es distópico en sus resultados, pero sí es utópico en sus promesas. Pues, y ahorita vamos a explicar por qué. Bueno, entonces, les molesta mucho que se insista en esto, porque claro, al neoliberalismo eso es que por eso se pudo implantar también, porque se trató de olvidar de dónde proviene tanto el capitalismo como después este neoliberalismo, cómo se basa, cómo se produjo con todos esos saqueos, esas explotaciones, esos despojos a lo largo de toda la humanidad y cómo se llegó a esto. Se quiere olvidar, está tapado, entonces está totalmente bajo la alfombra, no se quiere que la gente lo sepa, no se quiere saber que todo tiene un proceso histórico que muy puntual, con origen responsable, no se quiere saber, se quiere dar borrón y cuenta nueva siempre a ese tipo de situaciones para que no sepamos de dónde viene y creamos que al final es un sistema que no puede cambiar, que está dado, que es natural y eso no es verdad. Entonces les molesta mucho. Eso no significa que al recordarlo y saber de dónde viene esta situación, porque para poder encontrar soluciones en principio debes conocer un poco el origen, no un poco, bastante el origen, las causas, pues bueno, como señalo, esto les molesta mucho y no quieren, es necesario, pero eso no significa que no se esté haciendo otras cosas. AMLO está llevando a cabo muchas acciones que ya veremos y vamos a también saber cómo encontró el panorama AMLO, porque mira, por ejemplo, vemos que en todas las mesas de análisis que hay en la televisión, en los medios dominantes, en los medios que son privados y que defienden el statu quo aquí y en todo el mundo, no puede ser de otra manera. Simulan pluralidad cuando invitan a uno de los analistas que están medio a favor de lo que hace AMLO o a favor, contra el conductor que está en contra de lo que hace AMLO y contra 5 o 3 o 4 que doblan a la persona que está a favor. Entrevistan a expertos que nada más van por una sola ideología y no solo nos permiten aprender la realidad de una sola manera. Por ejemplo, Carmen Aristegui entrevistando a Gustavo Madero, panista, sobre las decisiones del gobierno de AMLO respecto a Pemex y el sector energético, y dice que nos vamos a quedar sin escuelas y hospitales. Como si era el Chairo y el Chairos también. ¿Qué carajo sabe Gustavo Madero como para ser entrevistado al respecto? Un panista que en las escuelas y los hospitales, como al Fox y a Calderón, que gobernaron para empresarios, jamás les interesó ninguna escuela, ningún hospital. Y a estos entrevista Carmen Aristegui y a otras expertas que hablan de que, a una experta que ahí también le dieron hasta por las orejas en Twitter, que entrevistó Carmen Aristegui, que también en contra de la refinería y bueno, todo eso son sus expertos. Los expertos que también escriben en columnas en los principales, en la prensa escrita, escriben columnas en la prensa escrita, perdón por la redundancia, escriben columnas en los periódicos y que también expertos de una sola ideología en general. Es lo que domina. ¿Cómo no vamos a tener la percepción que pues el neoliberalismo es el único camino, las decisiones tomadas por el PRI en PAN eran las únicas buenas, que no hay por dónde hacerse? ¿Cómo si todo el espectro mediático está dirigido a que así lo pensemos? Por todas partes esa es la realidad que nos construyen, aunque no sea la verdadera realidad, porque la realidad está compuesta de varias situaciones, de varios factores, de varios elementos, y para ello necesitamos conocer las distintas voces. ¿Cómo vamos a saber? Bueno, pues hay un volumen 16 de otros expertos, el volumen 16 número 46, que salió en 2019, de la revista cuatrimestral de la Economía UNAM.
Está escrito por varios especialistas, economistas, muchos que no están a favor de AMLO, como Rolando Cordera, que en realidad no está muy a favor de AMLO. Hay otros temas que no solo son de economía. Aquí escribe Julia Carabias, creo que era priista, parece que es priista, creo. O José Waldemar, escriben muchos. Pero en el rubro de la economía es muy interesante ver que nadie que sea amloísta per se, realmente le dan mucha y lo escribieron antes de que AMLO ya gobernara, porque aunque es de 2019, esta revista es cuatrimestral y sale de enero a julio, pero enero, febrero, marzo, abril, de enero a abril es este número, el volumen 16, lo pueden consultar en internet, ahí está el PDF, pero los artículos que enviaron se presentan en 2018, realmente todavía no están dando. La mayoría de todos estos economistas expertos, pero que no son neoliberales a rajatabla, pero son economistas expertos también y dan datos y estadísticas y hechos que no se pueden rebatir, bueno, sí se pueden rebatir, vaya, pero que no pueden decir de calificarse de chabacano, ni de ocurrencias, ni de absurdeces. Pues bueno, creo que hace falta leerlos también. Y vemos, por ejemplo, uno de estos textos, hablan mucho, lo que señalan aquí es que varias de las políticas económicas que está tomando AMLO y políticas sociales, ellos decían que era el camino que debía seguirse, aunque no sabían todavía exactamente, si tenían idea de lo que decía AMLO y estaban de acuerdo, pero con datos y con razones sí daban obviamente otros consejos y decían que por aquí las dificultades que se encuentran, pero muchos estaban muy a favor, o lo que ellos consideran como soluciones coincidían bastante con lo que ha hecho AMLO. Vamos a ver, por ejemplo, a un señor que se llama, a este economista que se llama, es un profesor emérito de la Universidad de Notre Dame y se llama Jaime Ross, y su artículo se llama Los retos de la política económica. Él señala, vemos cómo empieza, para que no digan que solamente AMLO señala que el gobierno priista y el priista, que los gobiernos priista y paristas son los culpables de lo que ha sucedido. Veamos. La política económica del nuevo gobierno enfrenta el legado de un sexenio fallido marcado por resultados muy pobres comparados con los ambiciosos objetivos que la administración saliente se fijó hace 6 años. Ello involucra enfrentar varios retos de política económica como mantener la estabilidad macroeconómica, reducir la informalidad o combatir la pobreza y la desigualdad. Creo que ninguno de estos retos tiene tanta importancia y requiere de una prioridad tan inmediata como el de acelerar el crecimiento económico, reto magnificado por el gran fracaso de la administración anterior en este ámbito. Un mayor crecimiento a tasas de cuando menos 4% al año es un verdadero imperativo porque afecta crucialmente la consecución de otros objetivos de la política económica como los que acabamos de mencionar, incluyendo, por cierto, la estabilidad macroeconómica. La falta de crecimiento no es el origen de todos los males, pero tiene que ver en menor o mayor medida con buena parte de ellos. ¿Por qué es un imperativo recuperar un crecimiento más alto del que hemos tenido en las últimas 3 décadas y sobre todo mayor al muy pobre desempeño del sexenio que está terminando? Prolongar el semiestancamiento en el que hemos vivido implica continuar con las tendencias adversas, en especial en la distribución del ingreso que caracterizan a la economía mexicana. Implica más precisamente mantener el estancamiento o incluso declive de la productividad informal de los sectores formales de la economía, al ser incapaces de absorber el aumento de la oferta de trabajo y reducir las grandes reservas de empleo informal con que cuenta la economía. La tendencia de los salarios formales reales a la baja, salvo en los últimos 3 años como producto del estancamiento, declive de la productividad informal y de los ingresos informales que constituyen un ancla para los salarios formales del trabajo de baja calificación. La concentración del ingreso en favor del capital como consecuencia de la decreciente participación de los ingresos del trabajo, resultado de salarios reales a la baja a largo plazo y crecimiento modesto de la productividad formal. La creciente desigualdad en la distribución del ingreso personal como consecuencia de la tendencia anterior en la distribución funcional, que implica un aumento de la participación del ingreso del factor más desigualmente distribuido. A lo que se añade, por cierto, una creciente desigualdad en la distribución de los ingresos del capital que contribuye a la concentración brutal del ingreso en el tope de la distribución.
altas tasas de pobreza que no muestran tendencia a caer a pesar de los programas sociales de combate a la pobreza. La tasa de pobreza en la actualidad es del orden de la de hace 30 años como resultado de un crecimiento mediocre y una desigualdad creciente. La insuficiencia de recursos públicos para financiar la provisión de bienes públicos, incluyendo los más básicos, como la provisión de seguridad, lo que se refleja en tasas de criminalidad y violencia descontroladas, y la de servicios de salud y educación de calidad para la población, especialmente la más pobre. Esto último contribuye a una muy baja movilidad económica y social intergeneracional que ha sido ampliamente documentada. En México, 70% de los que nacieron en los 2 quintiles más pobres de la distribución se quedan en esos quintiles. Este señor hace este diagnóstico y basado en amplia bibliografía, en amplia investigación, y señala a lo que se enfrenta AMLO, a todo esto que ha generado más de 30 años de neoliberalismo, de estas políticas implantadas, donde solamente se han dado proporcionado beneficios a unos cuantos en detrimento de todos los demás. Aquí lo vemos. Hoy AMLO dio un dato interesante en su conferencia matutina. El poder adquisitivo del salario en 30 años se redujo 70%. Y bueno, vemos aquí que lo que señala este señor es un diagnóstico totalmente señalando que no es posible seguir así. Debe haber un cambio, porque no es posible continuar con estas políticas que al ver este tipo de resultados. Entonces solamente alguien que esté totalmente aferrado a una ideología que por más que se diga experto y que no quiera ver estos datos, pues consideraría que se debe seguir por el mismo camino que han seguido el PRI y el PAN y no tratar de tomar otras vías, Ulises. Mira, ¿quién es Jaime Ross? Es profesor emérito de la Universidad de Notre Dame. Pero sí es Jaime Ross. Sí. Bueno. Está Rolando Cordera, está Jaime Ross, está José I. Cázar, está Armando Sánchez Vargas, José A. Romero Tellaeche, está Carlos Tello también. Son economistas y son expertos que saben bastante del tema y que no necesariamente las tienen todas con Andrés Manuel, pues estarás de acuerdo, ¿no? Sin embargo, lo que José Ross nos ofrece es el panorama con el que se encontró Andrés Manuel, como tú dices. No se encontró con un país hecho, como nos quieren hacer ver. Vean esas cifras, lean el artículo. Estos señores no salen con tanta frecuencia como los expertos que nos presentan en Televisa, en Televisión Azteca, en Radio Fórmula, en Radio Centro, en W. Son expertos poco acallados, pero que ahí están y que hay que contrastar. ¿Cómo es posible que con este panorama rigurosamente expuesto por este señor se trate de hacer coincidir los resultados, las curvas descendentes en elementos económicos importantísimos para el país, con el gobierno de Andrés Manuel y no con este horizonte que es resultado de por lo menos 12 años, aunque si nos ponemos rudos, esto va desde 1994 y hasta el 82, pero de por lo menos 12 años de gobiernos de transición neoliberal entre PRI y el PAN. Ahí está el contraste de los datos. Ahí está también que ninguno de estos señores, hasta donde sabemos, ¿no? Ninguno de estos señores que ya les tocó esto y que hacen un diagnóstico económico de las rutas que puede seguir AMLO, unas críticas también, no, hay que decírselo a su público, críticas fuertes también, no están en todo de acuerdo con Andrés Manuel, pero con todo eso, ninguno de estos expertos de esta revista que les vamos a colocar ahí metió a la cancelación del aeropuerto internacional de la Ciudad de México como un factor de crisis económica ni como un factor de detrimento de la economía, ¿o sí, Marta? No, ninguno lo mete. Ninguno dice que la cancelación es algo que no se tuvo que hacer. Y tampoco ninguno de ellos, porque ya sabían de esa política, tampoco ninguno de ellos dice que la refinería es un proyecto inviable. Al contrario, hablan de fortalecimiento de Pemex y habla de que precisamente la refinación es un factor importante. ¿Quieren saber de veras? Lean.
lean esto, porque fíjate nada más, ¿no? Yo lo que tengo es una teoría mucho más pesimista, ¿no? Es evidente porque cosas como el retroceso en el crecimiento tan fuerte que se dio, como la inflación, puede ser resultado en parte de todo el escenario y de toda la inercia de malos números económicos y de un sistema económico fallido para las grandes mayorías, no para unos cuantos, que es el que ya venía. Pero también está la incidencia del cambio de gobierno tan fuerte que hubo. Es decir, esta desconfianza en los mercados, esta desconfianza en la inversión es cierta porque se presentaba antes con cada cambio de gobierno, pero ahora se presenta con mucha más desconfianza, se presenta con mucha más incertidumbre, porque este cambio es mucho más profundo que los otros. Es un cambio de régimen que sí propone otros horizontes, no es un cambio del sistema en su totalidad. No, desgraciadamente para muchos de nosotros no lo es. Aquí en Hemisferios lo dijimos, Andrés Manuel es un neoliberal débil, pero es lo único que nos queda para respirar. Y si ahorita no estamos respirando, es porque van pocos meses de su gobierno y porque todos estos números no es un hecho contundente ni totalmente demostrado que tengan que ver con su gobierno, no en el sentido técnico, digamos, o en el sentido de su quehacer, de las deliberaciones de su gobierno, de su gabinete, sino en el sentido de que es el inicio del ejercicio de presiones por parte de grandes intereses económicos que se basan en las consultoras, en las calificadoras, para dar números rojos, para dar desconfianza acerca del país y para mandar señales de que este señor no va a poder hacer lo que se le pegue la gana. Entonces, la desconfianza y la incertidumbre ante un cambio más radical del cual se va a tardar en salir, que tiene que ver con la falta de crecimiento y tiene que ver muy probablemente con la inflación. Pero también lo que tiene que ver con la disminución de la inversión extranjera como un panorama supuestamente preocupante. No lo sabemos, depende de cómo se comporte el mercado interno, de qué haga este gobierno con el mercado interno. Todos estos son mensajes que están mandando de que están muy descontentos con lo que está haciendo Andrés Manuel. Mira, por ejemplo, te voy a decir quiénes son los expertos que están en contra de la refinería. Eurasia Group, la mayor consultora de riesgo de Nueva York, Marta, ¿no? Que dice que hay mucha incertidumbre en la construcción. Intelligence Energy Analytics, es decir, una consultora experta en energía, ¿no? Que dice que esto es un gran riesgo y un gasto innecesario. No sé de dónde sale, no sé quién les preguntó y no sé por qué están lanzando estratégicamente estas tipo de presiones, este tipo de descalificaciones que habría que contrastar con estos economistas que nunca hablaron de que la refinería ni el fortalecimiento de Pemex, de esta revista que tienen que leer, es improcedente. Ahí hay que constatar los datos. Y lo que se está diciendo también, fíjate nada más, Gonzalo Monroy es, que yo sepa, el jefe de GMAC. GMEC. La GMC o GMEC es una consultora global de energía. Este Gonzalo Monroy, Marta, estuvo en el 2014 diciendo que la reforma energética era lo mejor que le pudo haber pasado al país y daba a entender que lo mejor que le podía pasar a Pemex, porque estaba en números rojos. Este señor también es el que está atacando la inversión porque dice que va a haber pérdida de grados de inversión de Pemex con la construcción de la refinería. Pues este señor que en 2014 defendió la reforma energética, fíjense bien, ahora, en este año, nos dice lo siguiente. En el 2019, Gonzalo Monroy es una persona, créanme, con mucha influencia. Es uno de los gestores de la reforma energética, de los expertos que más influencia tuvo, al que más se le dio foro, al que más se le tomó en serio. Y vean lo que nos dice ahora, según el Reuters. La reforma energética no cumplió en términos de salvar a Pemex.
pero habrá que preguntarnos si ese era su objetivo. Fíjense nada más. Este es el señor que nos está diciendo que la refinería no es viable, o uno de los señores, y de este perfil son todos. Un sujeto que en 2014 cantaba las bondades de la reforma y ahora dice que no se salvó Pemex, pero total, ni era el objetivo. Si esto no es preocupante, Marta, yo no sé que lo sea. Y yo sé que hay quien dice que hay un argumento ad hominem en ver de quién vienen las cosas. No siempre. Analizar el contenido no siempre es caer en la falacia ad hominem. No solamente estamos viendo de dónde viene el señor, quién es y cuál es una contradicción en el historial de sus ideas, las cuales les han dado tanto fondo, sino también lo estamos contrastando con la argumentación de una serie de expertos que no pusieron en duda ninguna de los dos procederes que tanto están molestando a los poderes fácticos nacionales e internacionales. Y también, ¿qué cachetada fue entonces, Marta? Que JP Morgan y que el banco fue Santander. No creo que HSBC. Perdón, sí es cierto, es HSBC, JP Morgan, no son lo máximo para nosotros, pero jugando las cartas estratégicas de un neoliberal débil que le quiere dar un respiro a este país, el hecho de que estos dos entidades financieras hayan mostrado confianza crediticia en México contraviene precisamente a todo esto que se ha venido dando, a pensar en que hay que debatir más las cosas y no dar por hecho el no a la refinería y no dar por hecho el no al reforzamiento de Pemex con la palabra inviabilidad por medio. Eso por un lado. Y bueno, este señor que acabo de leer, Jaime Ross, bueno, él habla que primero se debe detonar el crecimiento antes de que llevar a cabo los programas sociales, que también son muy importantes. Pero vemos que una de las recomendaciones, o incluso de lo que está de acuerdo por lo que ya venía diciendo en la campaña AMLO, dice: lo que falta por corregir para prender el chispazo detonador es un cambio en la política fiscal y el establecimiento de un nuevo trato con el sur, pero no hablamos de Sudamérica en este caso, sino del sur de nuestro país. Por ello entiendo la implementación de un programa masivo de inversiones en infraestructura públicas y privadas inducidas en los estados rezagados del sur y sureste, que inaugura una reversión de su estancamiento, promueva su convergencia con el nivel de ingreso medio y medio alto del resto del país y libera el potencial de crecimiento del conjunto de la economía. Un programa de este tipo cumple a la vez objetivos distributivos y de crecimiento. Distributivos porque el sur y sureste es la región más pobre del país, precisamente como resultado de su estancamiento y el proceso de divergencia que ha operado en contra de esta región. Entre 2000 y 2017, el sur estancado creció a una tasa de 0.3% anual, muy por debajo de la tasa del resto del país, 2.5%. Y cumple objetivos de crecimiento también: iniciar un proceso de convergencia entre el sur y el resto del país, alcanzando una tasa de crecimiento del sur estancado de un punto porcentual mayor que la del resto del país, llevaría el crecimiento de la economía en su conjunto de 2.1% anual en 2017 a 2.8%. Este es un aumento de casi un punto porcentual de la tasa de crecimiento nacional, sin considerar los efectos y de sinergias que desencadenaría la aceleración del crecimiento en el sur en el dinamismo del resto del país. Este tipo de expertos, que pueden estar o no en contra de algunas de las políticas de Andrés Manuel, no son invitados a todas estas mesas, y no pueden dar este tipo de información y de entender que lo que va haciendo Andrés Manuel, que hay muchos puntos favorables y que está tomando buenas decisiones con las que están de acuerdo este tipo de economistas, este tipo de expertos, a los que no se puede calificar de socialistas, comunistas, ni nada por el estilo. Al contrario, habla de inversión pública y privada, y pues bueno, que nadie llama y nadie conoce porque no se lee y porque no está no tiene voz ni foro en los grandes medios dominantes que nada más se replican entre ellos, se repiten entre ellos, y que no nos permiten ver otra parte de la realidad, Ulises. Y eso es solo un ejemplo, porque hay otros artículos y otras personas donde vemos cómo hablan de necesidad imperiosa del fortalecimiento de Pemex, de la creación de refinerías, porque ya no es posible seguir importando gasolinas que solamente nos están saqueando, y otras circunstancias,
otras políticas más que es muy necesaria y que está tomando Andrés Manuel. Ahí podemos entender un poco la frase estamos requete bien. Prácticamente se trata de deslindarse de una responsabilidad que no le toca en el sentido de haber llevado este desastre, pero que no significa también una aceptación de rectificar este rumbo de las cosas en la medida de lo posible. Obviamente él no se hace responsable, señala responsables, ¿no? Entonces ahí se entiende un poco esta frase, y también leyendo al señor Ross, como estamos ahorita ya haciéndolo, también nos da una idea de qué nos quiso decir con requete bien. Es decir, las decisiones, los procesos son en gran parte los adecuados, ¿no? Y prácticamente a esta economía, estas curvas descendentes que no me corresponden, entre que son un desastre heredado y entre que son también presiones y lanzamiento de mensajes por parte de poderes que no están de acuerdo con mi proceder, pues no son nada mi responsabilidad, pero no niego que es mi responsabilidad hacerles frente, ¿no? En fin. Así es, Ulises. Pues bueno, ya se nos acabó el tiempo. Quiero agradecer mucho a los que nos retuitearon, a Molotov, a Antonio de Gante, a Marta Lauzeli de AC7, Una Lluvia de Café, Mamá de Balam, Blog Mexicano, les agarré David Vázquez, Lina Reyes Pérez, muchísimas gracias, Tolo Monjarás, gracias también. Si se me pasa alguno, por favor, discúlpenme, les agradecemos muchísimo. Nela Barry también, muchas gracias. También quiero agradecer porque nos oye en nuestro podcast y dice que lo malo es que ya no transmitimos con mucha asiduidad, pero que nos felicita mucho por nuestro programa. Escuchó el anterior, Julio, Las Astillas del Chayote, y nos dijo que Marta le puso sí. No es cierto. Bueno, dice, demoraron demasiado en hacer otro programa, pero como siempre es excelente, y pues muchas gracias. Se llama, déjame verlo porque quiero agradecerle porque que nos escuche, no sé si tenga Twitter, pero si nos escucha en el podcast, pues se lo agradezco mucho. Se llama Luis Díaz. Muchísimas gracias. Entonces, a él, no sé si hay alguien más que me disculpe, como digo, pero bueno, les agradezco muchísimo que nos hayan retuiteado, escuchado, los que nos escuchan en el podcast también. Muchas gracias a ti, Ulises, por estar en este programa conmigo, compartiéndolo. Gracias a la Nueva República, a Mona Lisa, a Molotov, a Una Lluvia de Café, a Pepe Garduño, un abrazo muy grande siempre por su ayuda y por su confianza, y pues nos vemos pronto, espero. Ulises, ¿con qué nos despedimos? Muchas gracias también. Quiero dar a todos los que nos escuchan a través del internet en general, a través de Twitter, para eso sé que manejamos, a todos los que nos apoyan, a todos los que nos apoyaron en el chat de WhatsApp de la Nueva República por sus recomendaciones, solucionar ciertos problemas técnicos, a Pepe Garduño también, a Molotov y a Mona Lisa. Muchas gracias también, y un saludo a nuestros compañeros de chat, que desgraciadamente pues ya no hemos podido estar con ellos. Esperamos estar con ustedes lo más pronto posible. Esperamos que el trabajo, que las vicisitudes de la vida, que sí, todo lo que nos acontece y a mí nos permita estar con ustedes lo más pronto posible aquí en Hemisferios. Esperemos también que este calor se reduzca un poco y que ya respiremos para el lunes por lo menos un aire más limpio. Que descansen, quédense, si no van a hacer la meme todavía aquí con programación interesante en la Nueva República. Y pues los vamos a dejar con un muy buen grupo de rock indie, de rock alternativo independiente proveniente de Australia, que se llama Rolling Blackouts Coastal Fever, y su canción se llama French Press, del 2013. Entonces los dejamos con esta gran banda australiana,
para que la conozcan. Si ya la conocen, pues para que la disfruten si es que les gusta. Que descansen. Buenas noches. Sigue escuchando Hemisferios con Marta y Ulises. Solo por Radio La Nueva República.